un ciclo de estudios enfocados en la palabra del Señor. Estaba pensando que yo creo que este es el segundo año, parece que el año pasado también hice lo mismo, que les dije que todos los años son años de buscar el rostro del Señor. Y sí, todos los años son años de buscar el rostro del Señor. Entonces, sí, pero lo digo porque por esos anunciamientos que hay de que el año de la bendición, de no sé qué, no sé cuándo. Entonces, vamos a aprender a buscar el rostro del Señor y vamos a empezar a buscarlo en su palabra. Primero vamos a abrir la Biblia en el Salmo 19. Hoy vamos a ver el efecto de su palabra. Pero también vamos a ver el testimonio de Dios. O sea, Dios tiene un testimonio y vamos a ir viendo. Vamos a ver primero el testimonio de la naturaleza acerca de Dios. Llore. ¿Listo? Salmo 19. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo, sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Bien, estos primeros versículos hablan del testimonio de la naturaleza. Si vemos en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, vamos a ir rapidito a leer nada más para tenerlo como referencia. Yo pienso que cuando el apóstol Pablo escribió estos versículos de Romanos, estaba pensando en este Salmo 19. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusas. ¿Ok? Entonces, Romanos 1, 19 y 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Y dice que se entienden por medio de las cosas hechas. Ahora veamos el Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 19? Arranca diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos y el firmamento son básicamente la misma cosa, dicha de dos palabras distintas, pero podemos ver los cielos como no solamente esta bóveda celeste, sino todo lo que alberga, donde están las estrellas y todo este poco de ahí. Y el firmamento es la bóveda celeste en sí. Entonces, dice que todo eso, dice, cuenta la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos. Dice: un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Les confieso que yo por mucho tiempo tuve problema con esto. Yo no entendía qué decía un día a otro día y qué sabiduría declaraba una noche a otra noche. Dice: no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. O sea, nadie escucha al día gritando y a la noche diciendo absolutamente nada. No se escucha palabra. Pero entonces dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, aunque no dice nada, está diciendo mucho. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y aquí es donde viene lo que está diciendo, lo que está diciendo este texto. Dice: y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, déjenme leer los versículos
del 4 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda, se alegra como un gran atleta ansioso para correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse del sol. Entonces, volvemos al inicio. ¿Qué es lo que dice un día? Amén. ¿Qué palabra dice un día a otro día y qué sabiduría declara una noche a otra noche? Bueno, lo que está diciendo es, ¿qué es necesario para que inicie el día? El sol declara que empezó el día, ¿sí o no? La salida del sol. Dice, Dios, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios es que Él hizo todas esas cosas. Que el sol, dice, en ella puso tabernáculo para el sol. Dios fue el que creó el sol y el que hizo que el sol hiciera lo que hace. La sabiduría está en entender, no en que el sol se mueva de un lado a otro. No. La sabiduría no está en entender que un día es un día y otro día. La sabiduría es entender que Dios hizo eso. Que Dios creó el sol y que Dios le dio al sol las órdenes de hacer lo que hace, de salir de un lado a otro. Ahora, nosotros sabemos en este tiempo que en realidad eso es un efecto de la rotación de la Tierra. Que al rotar la Tierra y dar la vuelta, vemos al sol salir. Pero, y de hecho este versículo dice que en el pasado hacía creer que el sol giraba alrededor de la Tierra, porque lo leían de esa manera. Pero lo que está diciendo aquí es, todo lo creó Dios. Y miren, esto, acuérdense que esto es una expresión poética. Dice, y este como esposo, versículo 5, que sale de su tálamo se alegra, cual gigante, para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay que se esconda de su calor. ¿Qué está diciendo? O sea, lo que Dios hizo fue tan grande, o sea, la creación de Dios y lo que Dios creó, como le dio al sol, nadie puede negar que existe, porque todo el mundo siente el calor del sol, todos los árboles lo sienten. Miren que dice que no hay, ¿verdad? No hay qué, no dice no hay quién, sino qué. No hay que se esconda de su calor. El cemento, el hierro, el zinc, los árboles, las ardillas, todos los seres del planeta sienten el calor del sol. ¿Quién hizo eso? Bueno, dice aquí que un día a otro nos grita que Dios lo hizo. Es el testimonio de la naturaleza diciendo hay un creador. Por eso es que dice entonces Pablo que las cosas invisibles de Él, tu eterno poder, se entienden por medio de las cosas que son hechas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Seguimos pues. Entonces, viene ahora el testimonio de la palabra de Dios. El efecto de la palabra de Dios dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. ¿Por qué el alma necesita ser convertida? ¿En qué? ¿Cómo el alma se convierte? ¿En qué se convierte? ¿Para qué se convierte? Bueno, el alma en sí es el asiento de las emociones y de los sentimientos. Nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones normalmente van, si Dios va para allá, nosotros vamos para allá. Entonces, la manera en que nosotros tenemos de convertir nuestras almas, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, para que vayan en el camino correcto es por medio de la ley de Jehová. Si nosotros, ¿por qué la gente, aún cristianos, no siguen el camino correcto? Porque rechazan la ley. Una de las cosas que nosotros enseñamos muchas cosas mal. ¿Por qué las enseñamos mal? Porque no enseñamos completo. Por ejemplo, decimos, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. La forma en que nosotros enseñamos eso hace pensar que la ley, que nosotros no tenemos que cumplir la ley.
lo cual es totalmente falso. Porque la ley, dice la Biblia, nos lleva a Cristo. La ley nos revela el pecado. Y si la ley me dice a mí que lo que estoy haciendo es pecado, ¿qué debo hacer? ¿Obedecer la ley o irme del otro lado? Tengo que obedecer la ley. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los judíos? O sea, entre la época anterior y esta época. La diferencia es que nosotros tenemos una razón más alta para seguir la ley. Ellos tenían que seguirla por un mandato. De hecho, la razón era la misma, pero ellos no lo entendían. Porque ellos tenían que agradecer que Dios los había sacado de la tierra de Egipto, de donde estaban, y por agradecimiento y por amor debían seguir las leyes de Dios. Y nosotros tenemos que agradecer que Cristo murió en la cruz. Y por agradecimiento nosotros debemos seguir la ley de Dios. Y cuando nosotros seguimos la ley de Dios, entonces dejamos de querer hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. O sea, la ley es perfecta que convierte al alma para que haga las cosas correctas. ¿Ok? Entonces dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ya vimos hace un rato un ejemplo del testimonio de Jehová. Claro, podemos pensar, y de hecho el testimonio de Jehová en sí es su palabra, pero no es solamente su palabra. Nosotros acabamos de leer que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es el testimonio? Es algo que yo hago o que yo digo que muestra algo de mí o algo de algo que yo sé o conozco. Entonces, la creación misma cuenta la grandeza de Dios. Dios dice lástima que no me acordé en la casa, pero hay una parte donde dice que no se dejó Dios a sí mismo sin testimonio. Porque todas las cosas que se crearon, Él las creó. Y no hay manera, o sea, yo a veces me pongo a pensar y agradezco a Dios porque hubo un tiempo en que yo estaba en tinieblas. Y ahora me pregunto como hacen algunos a veces, solo que la diferencia es que yo me lo pregunto con humildad y algunos siento que se lo preguntan como con arrogancia. ¿Cómo pude yo haber estado tan extraviado en mi cabeza? ¿Cómo es que yo no podía entender que había un Dios en los cielos? ¿Cómo es que yo no podía entender que Dios era Dios, sobre todo porque yo fui criado, por lo menos hasta los 9 años, yendo a la iglesia y no lo entendía? A veces nosotros hablamos de la gente de afuera de esta misma manera. ¿Cómo es que ellos no pueden entender y no nos acordamos que nosotros estábamos en la misma tiniebla? Cuando preguntes cómo es que ellos no pueden entender, acuérdate que tú tampoco podías y entonces vas a contestar, claro, yo no podía entender por la misma razón que yo no podía entender, porque yo estaba en tinieblas. Pero Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios no se ha dejado a sí mismo sin testimonio. Entonces, dice aquí que el testimonio de Dios, de Jehová, es fiel. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios ha dicho algo, ¿y qué va a hacer con ese algo que dijo? Él lo va a cumplir con fidelidad, en el tiempo perfecto, en el momento preciso. No va a hacerlo ni más tarde ni más temprano, va a ser exactamente cuando tiene que cumplirse. Entonces, dice que el testimonio hace sabio al sencillo. Si nosotros, déjeme ponérselo de manera práctica. Hay veces que nosotros tenemos experiencias donde Dios muestra su gloria sobre nuestras vidas. Ejemplo. De repente yo no tenía plata para algo, necesitaba dinero, no tenía alimentos. Y de repente llegó alguien, como pasó ahora para Navidad y Año Nuevo, alguien que nosotros no esperábamos y nos trajeron, no estoy diciendo que no teníamos alimentos, estoy diciendo que alguien llegó y nos trajo alimentos que nosotros no esperábamos. Tuvimos nuestra cena de Navidad, entre comillas, nosotros no cenamos para Navidad, pero tuvimos una cena para la fecha de Navidad que no esperábamos y tuvimos una cena también para Año Nuevo. Ahora, ¿qué pasa? Pasó el 2022, viene el 2023 y yo estoy en una situación en la que no sé si voy a comer o no. Y no me acuerdo que Dios el año pasado me suplió sin yo haberlo pedido, sin yo haberlo esperado, sino que me empiezo a desesperar.
El testimonio de Jehová es perfecto cuando tú te acuerdas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú recuerdas que Dios ha estado allí en cada momento, cuando tú miras hacia atrás y te acuerdas de lo que Dios ha hecho, entonces dice que te hace sabio. ¿Por qué? Porque te hace reconocer la fidelidad de Dios. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y esta es como fuerte. Alegra el corazón. ¿Alegra el corazón de quién? Porque la gente allá afuera no se alegra con los mandamientos de Dios. ¿Los que lo desobedecen se alegran con el mandamiento de Dios? No. Alegran el corazón de los que temen a Dios. ¿Y por qué los mandamientos de Dios alegran el corazón de los que temen a Dios? Bueno, por lo mismo que el testimonio, porque los mandamientos de Dios incluyen siempre alguna promesa. Y que si yo sé que si yo cumplo con los mandamientos de Dios, voy a recibir la recompensa que Él tiene para mí. Pero para eso yo tengo que creer en Él. Yo tengo que creer en la verdad, en la realidad, en la fidelidad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que, ya hemos visto la ley, el testimonio, los mandamientos. Ahora viene el precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. ¿Ok? Y aquí está hablando de que los preceptos son como condiciones, son, ¿cómo lo explico? Son condiciones que establece Dios, ¿ok? Si nosotros seguimos las condiciones de Dios, vamos a poder ver, vamos a poder entender las cosas que Dios hace, las cosas que Dios quiere, pero nosotros tenemos que tener la disposición. ¿Qué son preceptos en la Biblia? Por ejemplo, si nosotros agarramos los proverbios o el cantar de los cantares y estudiamos los proverbios y el cantar de los cantares y empezamos a adecuar nuestra vida a las enseñanzas, los preceptos son enseñanzas, las enseñanzas de estos dos libros, nosotros vamos a poder darnos cuenta. Mire, cuando nosotros sabemos algo, o sea, cuando nosotros no sabemos algo, podemos cometer errores. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver, decía Melanie, Melanie está construyendo de madera un macetero. No sé cómo lo está haciendo, pero Melanie ella siempre se le ocurren cosas y las hace. Entonces dice que hoy varias veces casi se da con el martillo. Nunca ha usado un martillo, así que ella no sabe realmente cómo se usa el martillo. Pero cuando una persona sabe golpear con el martillo, no se da en el dedo. Un carpintero experimental difícilmente se golpea con el martillo. Yo los he visto golpear los clavos y dar pam, pam, pam. Le dan el primero y el clavo entra y ya de ahí ni quitan la mano y pam, pam. ¿Por qué? Porque sabe cómo hacerlo. Los preceptos de Dios están puestos para enseñarnos a nosotros a vivir. Y como dije, tenemos toda la Biblia, pero específicamente tenemos los Proverbios y tenemos Eclesiastés, que son libros que hablan de cómo vivir nuestra vida de manera práctica. La gente dice, vanidad de vanidades. Nosotros recitamos las cosas y no prestamos atención a lo que estamos diciendo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si nosotros prestáramos atención a eso y nos enfocáramos con entendimiento en eso, nos daríamos cuenta
que no sirve de nada lo que alcancemos en esta tierra, porque no tiene valor. Vanidad significa sin valor. Entonces ya no nos enfocaríamos en las cosas de este mundo, sino que nos enfocaríamos en las cosas que sí tienen valor, en las cosas eternas. El Señor nos dice, no te hagas tesoros en la tierra, donde la corilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Hazte tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Donde lo que tú haces no es vano, sino que tiene valor. Entonces perdemos el tiempo con las cosas que no tienen valor en lugar de enfocarnos en las cosas que sí tienen valor. Vivir nuestra vida para las cosas terrenales, y la Biblia nos advierte muchas veces y de muchas maneras sobre esto, pero aún así la gente no hace caso. Yo veo, el viernes estaba el hermano hablando de la vestimenta, le dice, de nada sirve que estés aquí de una manera y allá estés de otra manera, igual Dios te ve. Pero claro, acá están aparentando para que la pastora no, y allá afuera están vestidos como realmente son. Son como el mundo. Les gustan las modas del mundo porque así son mundanos. Están en la iglesia, pero son del mundo. Y se engañan solos, porque a Dios no engañan. Entonces, pero si nosotros estudiamos la palabra y seguimos los preceptos de Dios, vamos a darnos cuenta, me dice que es puro. Y que alumbra los ojos. ¿Para qué necesitamos alumbrar los ojos? Hace un rato la hermana Porfidia está allá arriba y dice, faltaba luz, ¿no, hermana Porfidia? Ahora que está la hermana Porfidia ahí, no habíamos prendido ese foco. Pero cuando prendimos el foco vio más claro, ¿sí o no? Entonces el precepto de Dios es como una luz que nos permite ver y nos alerta, porque otra cosa, nosotros podemos caminar en la noche y si hay una torta la pisamos. Y así andamos nosotros por la vida si nosotros no caminamos de acuerdo a los preceptos de Dios. Andamos en oscuridad. Y al andar en oscuridad, bueno, hemos pisado más de una torta por andar en oscuridad espiritual. Ahora, a ver, acá. Ahora hay un cambio aquí, ¿ok? Porque dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Quién es el que le tiene temor a Jehová? O sea, ¿cómo es que el temor de Jehová permanece para siempre? Bueno, aquí lo que está hablando ahora es de nosotros. El que teme a Jehová va a permanecer para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios no hace acepción de personas. De que, ay, me gusta Danesh, que es linda, y no me gusta Toña, que es feita. Es solo broma, hermano, no es nada fea. Nada más para que sepan que no es solo broma, no es que Toña nada fea, nada más para poder hacer el contraste, eso es todo. El que piensa que usted es fea es porque tiene mal gusto, tranquila, hermana Toña. El que piensa que usted es fea es porque tiene mal gusto, usted es tranquila. No se preocupe por eso. Por ejemplo, prefiero a Vanessa, que es alta, antes que a Nica, que es bajita. No es tan bajita nada, pero es menos alta. Tengo que decirle fea a otra para que no se estén burlando. Bueno, el punto es ese, Dios es justo. No le va a dar más a uno porque es mejor o peor. Para Dios nosotros todos somos exactamente lo mismo, somos pecadores y punto. ¿Ok? Él nos va a juzgar en verdad. Según lo que hayamos hecho, a cada quien nos va a dar el pago según lo que hemos hecho. Dios es simple y sencillamente justo. Ahora, ¿qué es realmente la justicia? La justicia es lo siguiente.
Yo advierto, por ejemplo, nadie quiero ver sentado en esa esquina. Entonces, de repente, vamos a suponer que está mi nieto aquí. Y yo veo a mi nieto allá jugando en la esquina y no digo nada porque él es mi nieto. Pero de repente está otro niño, para no decir nombre, está sentado allá. ¿Qué hace ese niño allá? Mi nieto sí puede porque es mi nieto. No, ninguno. Cuando digo ninguno es ninguno. Ahora, si yo digo, por ejemplo, no quiero a nadie allá excepto a Nica los martes y a Sonibel los domingos. ¿Ok? Ya ellas tienen permiso. Hay una ley, hay una palabra que establece parámetros. Dios tiene parámetros para todas las cosas, ya lo ha establecido, nosotros los tenemos en su palabra. Y de acuerdo a su palabra, Él va a juzgar todas las cosas. Él va a juzgar todas las cosas. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Entonces, todos nosotros pasamos por situaciones. Y de nuevo, esto que está hablando aquí, ninguna persona injusta quiere encontrarse con Dios. Ninguna persona que no teme a Dios, para una persona que no teme a Dios, los juicios de Dios no son ni deseables ni dulces. Porque Dios les va a castigar. Pero el que está hablando aquí es alguien que tiene su corazón puesto en las bondades de Dios. Y él dice, son justos, son deseables y son dulces. Ahora, no sé exactamente cuándo David escribió este salmo, pero resulta que David fue castigado duramente por su pecado con Betsabé. Y David fue castigado duramente por hacer un censo para vanagloriarse. Entonces, este hombre que fue duramente castigado está diciendo que los juicios de Dios son deseables y son dulces. Y esto lo podemos ver porque cuando él hace el censo, el profeta le dice, te doy 3 opciones. Y David dice, caiga yo en manos de Jehová y no de los hombres, porque muchas son sus misericordias. Él sabía con quién estaba tratando. Y nosotros tenemos que saber con quién estamos tratando. Y si nosotros tenemos un corazón recto para con Dios, nosotros vamos a entender que es mucho mejor tratar con Dios que tratar con los hombres. Tu siervo, y aquí viene una actitud, es lo que tiene que ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios, hacia la amonestación de Dios, hacia los juicios de Dios, etc. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué dice David? David dice, yo leo tu palabra y me doy cuenta de mis errores. Y cuando yo veo lo que dice tu palabra y me doy cuenta de mis errores, eso es lo que quiere decir cuando dice, es amonestado con ellos, me doy cuenta de mis errores, entonces cambio mi actitud y ahí es donde dice, en guardarlo hay grande galardón. Empiezo a vivir de acuerdo a lo que tus juicios me dicen, de acuerdo a lo que tu palabra me enseña. Entonces, Él está mostrándonos, cuando yo obedezco la palabra de Dios, encuentro grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y aquí de nuevo, nosotros no podemos entender nuestros propios errores, pero Dios sí los conoce. Y Él nos puede mostrar nuestros errores. No es simplemente, líbrame, bueno, yo cometo mi error y Dios me... No. En realidad es, muéstrame, ayúdame a entender mis errores para poder corregirlos, para poder cambiar mi actitud hacia las situaciones que no te agradan. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Miren que dice, no dice la soberbia, dice las soberbias. ¿Ok? Las soberbias. Yo soy soberbio cuando no quiero que nadie me corrija, cuando no quiero cambiar de actitud, cuando no quiero pedir ayuda porque yo puedo solo y no te estás ahogando, te estás hundiendo en el ciego, en el lodo, pero no pides ayuda. Y tienes el lodo hasta aquí, pero no pides ayuda. Eso se llama soberbia. Líbrame, presérvame también de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y esta es una cosa que tenemos que comprender. Cuando nosotros somos soberbios, que creemos que todo lo podemos, que somos la última Coca-Cola del desierto, que somos lo máximo, que nosotros podemos solo, que todo lo podemos hacer, eres esclavo. La soberbia es la que te está controlando. Tú no estás controlando nada. Tú crees que tú puedes, que tú eres, que no sé qué. No, estás controlado por la soberbia. La soberbia es la que te está mandando y la que te está dirigiendo a hacer lo que estás haciendo. Y ni siquiera, y lo peor del asunto, que el soberbio cree que eres el que tiene el control. No, no tienes el control de nada. Estás siendo controlado por la soberbia. Pero dice que si la soberbia no se enseñorea de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de rebelión. A veces somos tan soberbios que ni siquiera vamos a preguntarle a Dios, ni siquiera queremos saber lo que Dios dice. Y si nosotros tenemos soberbia, que es lo mismo que orgullo, bueno, a lo mejor ni siquiera vaya a preguntarle a Dios, porque con un corazón soberbio, ¿qué respuesta va a recibir? No puede. Usted mismo está bloqueando la respuesta de Dios. Después de que las soberbias no se enseñoren de mí, que yo sea limpio de gran rebelión, entonces sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Cuando yo tengo un corazón humilde, que es lo contrario a ser soberbio, entonces, y eso significa básicamente que yo estoy vuelto hacia Dios, que yo me deleito y me gozo en la palabra de Dios, que yo estoy amando lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios hace, que Dios es todo para mí, entonces los dichos de mi boca van a ser gratos a Dios. Y la meditación de mi corazón, mi pensamiento, lo que yo voy a estar pensando dentro de mí, es agradable a Dios. Aquí está hecho en forma de petición, pero en realidad eso es un resultado. Y mire que David está poniendo toda su confianza, dice, oh Jehová, roca mía, o sea, donde yo me apoyo, y redentor mío, o sea, mi rescatador, el que me rescató. ¿De qué me rescató? Me rescató de las soberbias, me rescató de mí mismo, me rescató de mi ignorancia, de no entender que Dios ha hecho todas las cosas, que Dios es el soberano, que Dios es todo, que Dios es Dios y punto. Me rescató de mi orgullo. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, si nosotros dejamos que la palabra de Dios, nosotros buscamos el testimonio de Dios, buscamos conocer a Dios, primero, para conocer a Dios, una de las cosas que tenemos que hacer es levantar la mirada. Deje de estar corriendo de un lado para otro y caer, exceptuando los Doria, Paer y Maide. Todos ustedes pueden salir prácticamente a la puerta de su casa y nada más sentarse y van a ver la creación de Dios así. Tienen un panorama tremendo enfrente. Yo me siento allí nada más y miro hacia allá, veo las montañas, los árboles. Es un deleite contemplar la creación de Dios. Es un deleite sentarme allí y mirar. A mí toda la vida me ha gustado. Una vez
Yo creo que alguna vez lo mencioné. Cuando nosotros estábamos muchachos, mi mamá nos mandaba con el motete. ¿Alguno aquí tuvo la experiencia de cargar un motete alguna vez? Bueno. Entonces son pocos los que no cargaron motete. Nos enviaba con el motete de ropa. Así, una cosa así enorme de ropa, porque nosotros somos 6 más mi mamá. El motete de ropa para lavarlo donde un familiar de mi mamá. Mi hermano Raúl una semana y yo la otra. Cada viernes uno tenía que agarrar el motete y llevarlo. Un día nos quedamos jugando. Yo no sé por qué mi mamá me veía a mí como una especie de Superman. Le tocaba a Raúl llevar el motete, pero Raúl es un año menor que yo. Ay, no, que porque él está más chico. ¿Chico de qué? Nada más un año menor que yo. Entonces, bueno, el asunto es que fui. ¿Ah? Sí, pero Raúl era más fuerte que yo. O sea, Raúl es el mejor atleta de la familia. O sea, él daba flaquito, sí, pero... Bueno, el asunto es que fuimos a llevar el motete y para llevar el motete teníamos que recorrer un tramo que era, sí, como de allá afuera, aquí, más o menos, con una curva. Y ya era de noche y no había ni siquiera luz de calle. Así que estaba totalmente oscuro. No había luna, no había nada. Así que fuimos caminando suave porque sabíamos que el camino era bien pedregoso, habían piedras grandes. Y cuando entramos a la casa de Pascuala, que se llama, creo que todavía está viva, el flojo de mi hermano venía atrás de mí. Dije, ¿aquí perro? No, ¿qué perro es que camina? ¿Qué perro? Aquí hay perro. No, camina, ¿qué perro es que? Pero nosotros no habíamos visto. Cuando nos paramos en la puerta que llamamos Pascuala, Pascuala, y salieron el grito porque venía el perro a morder el flojo. Una de las cosas que ya aprendí es que cuando yo llego a un lugar que no sé, que otro camine atrás de mí, porque el que van a morder es el que viene atrás al flojo. Ya eso lo viví 2 veces. Pero otros días estuvimos en ese camino de noche con luna llena. Tú caminas tranquilo, se puede ver. Con la luna llena uno ve, claro que no es como de día, pero uno ve bien y puede andar y puede caminar. La Biblia cuenta la historia de aquel hombre que era ciego y Jesús lo sanó, y dice que veía a los hombres como árboles. Bueno, en la noche, con luna llena, es un poco mejor que eso, pero más o menos eso. Se ve claro, pero no tan claro. La luna llena ilumina el camino, y se ve claro, pero no se ve del todo claro. Pero de día es otra cosa. Todos sabemos de día, ¿no? Aún con el cielo nublado, tienen que estar nubes negras para poder que... El cielo está todo, así como ahora, todo nublado, y la luz del sol se deja ver. Cuando nosotros caminamos sin la palabra de Dios, cuando nosotros no entendemos o no queremos entender, porque a veces es que no queremos entender, no queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es como el primer ejemplo. Es como entrar en el camino sin luz de calle, sin luna, sin sol, sin nada. Si hay piedra, usted va a tropezar. Aun cuando conoce el camino, usted tropieza. Porque a veces sucede que ya usted conocía la piedra que estaba ahí, pero resulta que alguien pasó y la movió cuando estaba caminando y entonces la piedra ya no está ahí, está en otro lugar. Y cuando usted hace así, tropieza con la piedra que pensó que no estaba allí. Necesitamos la luz del sol para ver, y el ejemplo aquí es ese. La palabra del Señor es luz clara para que nosotros podamos ver el camino, para que podamos entender las situaciones de la vida y para que podamos vivir vidas realmente tranquilas sin tropezar. Pero para eso usted tiene que aceptarla. Tiene que hacerla suya y tiene que vivir de acuerdo a ella. De otra manera, prepárese. Le va a pasar como Julio Iglesias, va a tropezar con la misma piedra, no ni una, ni dos, ni tres, sino como 20 veces, hasta que aprenda a darle el lugar que corresponde a la palabra del Señor. Así que tenemos que entender que hay un efecto en seguir la palabra del Señor, y es que nuestros ojos se aclaran para poder ver bien el camino por donde andamos.
No sé si alguien quiere preguntar o agregar algún comentario. Tú estás hablando del entendimiento, ¿no? Si una persona por lo menos se le habla y la persona está oyendo lo que se le dice y está viendo el resultado de lo que se le aconseja, él lo ve, ¿no? No solamente que se le habla, sino que se ve el resultado. Y ni aún así, porque ahora que usted está hablando, ¿verdad?, de la luz y que la luz es necesaria y la luz es nuestro Señor. Porque siempre se ha estado hablando y es cierto, ¿no?, que la falta de entendimiento. Pero si estás oyendo y estás viendo, me pareciera a mí que hay todavía aún más, todavía falta de entendimiento, porque si tú estás oyendo y estás viendo, ¿no? O sea que habían los discípulos que andaban con el Señor, Tomás fue uno, que quería ver para creer, y Bueno, así. Déjenme aclarar alguna cosa. Ah, Nosotros tenemos la tendencia a creer, porque en la Biblia sale que Tomás preguntó que él fue el único que necesitó pruebas, pero no es cierto. Cuando usted lee la Biblia, usted ve que el Señor se le aparece a los discípulos y le dice a ellos lo mismo que a Tomás. Aquí están mis manos. Y ellos tuvieron que ver sus manos porque no le reconocieron. Entonces, el asunto con el que se le está hablando y no es porque cuando niños había el asunto ese de no oigo, no oigo, soy de palo. Okay. El que no quiere entender cuando escucha las verdades de Dios, en vez de abrir el corazón, lo que hace es que lo cierra más. Y si estaba en tinieblas, las tinieblas se aumentan, se duplican, se multiplican. Todavía se vuelve menos sensible a la verdad. Mientras más cierra su corazón, más difícil. Mientras más escucha la palabra, ¿okay? Es como aquel ejemplo que decía, si yo tengo un corazón de lodo, ¿okay? La palabra es como luz, como calor. Entonces la palabra entra y mi corazón es del lodo. ¿Qué va a pasar con el calor? ¿Qué va a pasar con el lodo cuando le pegue el calor? Sí, se seca, se endurece. ¿okay? Es duro. Se pone duro. Entonces eso es lo que pasa cuando la gente tiene un corazón totalmente insensible que no quiere recibir la palabra. La palabra le pega como una luz, como un calor, y en lugar de reaccionar hacia la palabra, lo que hace es que se reacciona hacia adentro y se cierra y se endurece y menos. Es lo que pasa con Faraón. Mientras más duro le daba a Dios, más se cerraba, más duro se ponía. Hasta que llegó el momento en que Dios simplemente le agarró y cogió el yacame y lo reventó. Porque al final, cuando la roca es demasiado dura, ¿qué hay que hacer? Hay que reventarla. Y cuando la revientas ya no sirve para nada. Bueno, en el caso de la piedra sí, porque la podemos agarrar para mezclarla con cemento y otra cosa. Sí, porque yo digo, pues que se habla y aparte de hablar se le está viendo el testimonio, ¿no? Sí. ¿Nadie más? Bueno, yo voy a hacer una preguntita por aquí. Nosotros leímos hace un rato Romanos 1, 19 y 20. ¿Sí? Dice que lo que Dios se conoce, su eterno poder, se hacen claramente visible porque Dios lo manifestó por medio de las cosas hechas. Ahora, ¿alguno aquí ha leído Romanos 1 completo? Sí. ¿Ustedes saben qué dice la Biblia en Romanos 1 que sucede con aquellos que rechazan la palabra de Dios? Que no quieren tomar en cuenta a Dios.
Él los entregó a una mente reprobada. Ajá, y entonces, Ya no recuerdo. ajá, Dios lo entrega una mente reprobada, ¿y qué más? Déjenme explicarles algo. Si hay una serie de libros en la Biblia que nosotros debemos leer, son las cartas de Pablo, desde Romanos hasta Filemón e inclusive hasta el libro de Hebreos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos leer y conocer esas cartas? Porque Pablo es el apóstol que fue enviado a los que no somos judíos. Y en esas cartas es donde más claramente se habla de lo que nosotros debemos ser y hacer. Se hace una radiografía de quiénes somos nosotros sin Cristo y se hace una enseñanza de lo que nosotros somos si seguimos a Cristo. En Romanos, en el primer libro de la primera carta que Pablo escribe a los gentiles, la carta a los romanos, Pablo hace una radiografía perfecta. Cuando tú decides rechazar a Dios, Dios simplemente dice, tú me quieres rechazar, bien. Dios simplemente te suelta. Dios no tiene que hacer nada, Él solamente te suelta. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú decides rechazar a Dios y Dios te suelta? ¿Qué sucede? Presa fácil del demonio. Claro, quedas a expensas del enemigo. Y el enemigo puede hacer contigo todo lo que quiera. Por eso es que dice, los entregó una mente reprobada, porque el enemigo viene y pone sus pensamientos en ti y ya no puedes entender lo que agrada a Dios, ya no puedes comprender qué es lo que Dios dice, porque tu mente misma está condicionada a no creer la verdad. Pero Dios nos dio su palabra. Y hay un testimonio en ella para nosotros. Y nosotros tenemos que decidir realmente, ¿quiero vivir bien o quiero vivir mal? Para la mayoría de los seres humanos, vivir bien es tener una buena casa, tener un buen carro, poder pagar su comida, poder pagar sus cuentas. Y sí, eso es parte de vivir bien. Pero eso no es vivir bien. Porque hay gente que tiene todo eso y no vive bien. Hay gente que tiene todo eso y no es feliz. Vivir bien es vivir haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios. Porque cuando usted vive agradando a Dios, cuando usted vive confiado en Dios, no importa si tiene o no tiene, usted tiene paz y gozo. No importa si hay mucho o hay poco, usted está bien. ¿Por qué? Porque sabe quién es el que lo sostiene. No importa si tiene una necesidad urgente y si mañana no pago la casa, me la quitan. Señor, mi casa está en tus manos. Pero para eso tenemos que aceptar su ley, sus testimonios, sus mandamientos, sus preceptos, y tenemos que hacerlo con temor, sabiendo quién es nuestro Dios. Pero en base a eso, los que son hijos de Dios, ellos caerían en esa condición, o a ellos sería un trato diferente. ¿En qué condición? O sea, de que tengan su mente reprobada y eso. Bueno, definamos hijos de Dios. Vamos a hablar el término de forma genérica, ¿bien? Hablemos, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y el capítulo 4 nos hablan de los que salieron de Egipto, los que estaban en el desierto. Todos, dice, pasaron por el mar y estuvieron bajo la nube. Pero también dice que de los más de ellos Dios no se agradó. ¿Eran parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Dios los llamaba hijos? Sí. Pero
ellos fueron reprobados. Asimismo, en la iglesia ocurre lo mismo. Mateo 7:21, nunca os conocí, al 23, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No es, y ya no estoy hablando en forma genérica, estamos hablando de la iglesia como un todo. No se trata de que seamos evangélicos, católicos, no sé por qué mencionas antes, católicos, evangélicos, presbiterianos, luteranos, wesleyanos, adventistas, lo que quieran, no se trata de eso. Se trata de tener un corazón que teme a Dios, un corazón que quiere agradar a Dios. Si tú tienes un corazón que quiere agradar a Dios, no importa dónde estés, Dios te va a encontrar. Ese es el caso de Cornelio. Cornelio era un centurión romano que temía a Dios, y es interesante porque usted le dice que el ángel se le apareció y le dijo, manda a buscar a Simón, el que es llamado Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Necesario, él necesitaba creer en Cristo. Sin eso no era salvo. Ahora, de nuevo, si tú tienes un corazón para Dios, Dios te va a encontrar. Ese también es el caso de la mujer sirofenicia. ¿Ustedes creen que Jesús fue allá de casualidad? Jesús se salió por primera y única vez de los contornos de Israel. Él estaba en Israel y se salió de Israel para ir a la ciudad de Tiro y Sidón, fuera de Israel. ¿Qué fue allá? Fue a buscar a esa mujer para hacerle su milagro. Porque ella tenía un corazón que temía a Dios. Y si tú temes a Dios, donde quiera que estés, Dios te va a encontrar. Dice la Biblia que conoce Jehová a los que son suyos. Y apártense de mal todos los que invocan su nombre. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Díganos. ¿Qué es firmamento? ¿Qué? ¿Qué es firmamento? El cielo, lo que ves así, el cielo azul, lo que ves así azul, donde están las nubes, eso es el firmamento. ¿Ya? ¿Ah? Que si el piso no es firmamento al piso. No. ¿No? El piso es firme. El piso es firme, pero no firmamento. El firmamento es el cielo. Es el lugar donde yo me afirmo, pero no es lo mismo. No, el piso es un lugar firme, que es otra cosa. Está hablando de algo donde yo me puedo parar y estar seguro de que no me voy a caer. Pero el firmamento se refiere a esa parte que nosotros vemos allá, el cielo, la parte celeste, azul, azul claro. ¿Ok? Bueno, oremos pues, ya que no hay más preguntas. Maide, ¿qué dice para su casa?